Listo. Vamos a hacer simplificación de circuitos secuenciales síncronos con condiciones no importa. A ver, el procedimiento es el mismo. Aquí está una tabla de estado con condiciones no importa, tanto en los estados como en la salida. Esto no es recomendable hacer por simple inspección las Dunker. Por ejemplo, si hubiera otro estado C1, B0, pues entonces quitamos uno y dejamos uno solo. Pero, por ejemplo, no podemos sustituir A con B, aunque se parezca, ¿verdad? Aquí puede ser A Dunker y aquí puede ser B Dunker. No es recomendable quitar D y poner A. También A con E. Podríamos decir por simple inspección, A y E son compatibles, pero no es recomendable hacerlo cuando son, cuando tienen condiciones no importa. Entonces, hagamos nuestra tablita de implicación siempre. ¿Podrá ser compatibles A y B? Sí, porque aquí en A para X igual 1 puede ser B igual 0 y en A puede tener salida 1. Por lo tanto, A y B pueden ser compatibles si A es compatible con C. A y D también si A es compatible con D. A y C, A y D, sí, porque aquí puede ser A y aquí puede ser, aquí arriba puede ser B. Entonces, A y D sí son compatibles. A con E también, porque aquí puede ser 0 y aquí puede ser C1. Entonces, sí son compatibles. B con C, no, porque tienen salida diferente. B con D, ¿sí? Aquí puede ser C1 y aquí puede ser 0. Entonces, B con D sí son compatibles. B con E, no, porque tienen salida diferente. C con D, ¿sí? C con E. C con E. Sí, A con D. C con E, sí, A con D. D con E, aquí puede ser A0 y aquí puede ser 1. Entonces, sí, D es compatible con E, sí, B es compatible con C. A ver, preguntas, por favor. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos entonces. ¿Será C compatible con E si A con D y A con D y A con D? Sí. Por lo tanto, C y E son compatibles porque A y D son compatibles. ¿Será compatible D con E? Si BC y BC no son compatibles, por lo tanto, B y C no son compatibles, por lo tanto, D y E no son compatibles. ¿Será compatible A con B? Si A C y A con C, si A D y A con D, sí, por lo tanto, sí es compatible A con C y A con B. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bien. Vamos a hacer aquí dos diagramas de función. Un diagrama de función que ya todos sabemos que es de los compatibles y un diagrama de función de los no compatibles.
¿Ok? Entonces decimos que A con B, con C, con D y con E. A con B, A con C, A con D y A con E. B con D, B con D. C con D y E, C con D y C con E. Y D con E no. Ya está, este es el diagrama de los compatibles. A ver, ¿qué figuras ven en esto? ¿Qué figuras cerradas ven en este diagrama de compatibles? Primero vamos A, B, C, que une a B y C. D que une a con B. Entonces tenemos A, B, D. Vamos ahora a A con C. A con C y D. A, C, D. A, C, D. Y A, C con E. A, C, E. Entonces tenemos tres triangulitos. ABD, ACD y ACE. ¿Ven a otra figura ustedes ahí? Entonces tenemos tres grupos de compatibles, ABD, ACD y ACE. Y de los no compatibles tenemos B con C y B con E. B con C y B con E. Y D con E. D con E. ¿Qué figuras ven aquí? Solo líneas. Solo líneas. Es decir, tenemos tres parejas. BC, BE y BD. La cantidad de estados que vamos a tomar estará entre los siguientes límites. Esto es la mayor cantidad de estados en un grupo no compatible. La mayor cantidad de estados en un grupo no compatible. Decíamos que habían tres grupos de dos. Por lo tanto, aquí va un número 2. Y la cantidad de agrupaciones de compatibles. Tenemos 1, 2, 3 agrupaciones de compatibles. Por lo tanto, los estados a tomar tienen que ser entre 2 y 3. Pueden ser 2, pueden ser 3. Ok. ¿Qué otras características debe cumplir? En los grupos de compatibles deben estar todos los estados originales. Tenemos 5 estados originales, A, B, C, D, E, A, B, C, ok. A ver, como la B solo está en este, obligadamente hay que tomar A, B, D. A, B, D. Como la E solo está en este, obligatoriamente hay que tomar A, C, E. Este, por el momento, no es necesario tomarlo, porque la A está aquí arriba, la C está aquí abajo y la D está arriba. Entonces nos quedaríamos con ABD y ACE. Ese es uno de los requisitos, que en las agrupaciones, en los estados que tomemos, en las agrupaciones que tomemos, deberán estar todos los estados presentes. Y la otra condición es que las agrupaciones que estén en los estados siguientes deben estar en las agrupaciones que tomemos en los estados presentes. Por ejemplo, AC está en el último, B está en el primero, AD está en el primero, B está en el primero, AD está en el primero y la C está en el último. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos dos, ABD y ACE, cumplen los dos requisitos. ¿Ok? A ABD le vamos a poner A' y a ACE le vamos a poner B'.
Vamos a ver, decíamos, esto será A'. Y esto será B'. La agrupación AC está en B'. En AC está en B'. Por eso en AC está en B, por eso aquí pongo B. ¿Cuál será la salida? Para X igual 0, A tiene Donker, B tiene 1 y D tiene Donker. Por lo tanto, entre Donker 1 y Donker manda el 1. Entonces va a ser B', salida 1. B está en A', por lo tanto pongo A'. ¿Qué salida tiene B? 0, salida 0. AD está en A', AD, por lo tanto pongo A'. A tiene salida Donker, C tiene salida 0 y E tiene salida 0. Por lo tanto pongo A' con salida 0. Y la C está en B', pongo B'. Y A tiene salida para X igual a 1. A tiene salida Donker, C tiene salida 1 y E tiene salida 1. Por lo tanto, le pongo B' salida 1. Pregunta. Pregunta. ¿Por qué en esa otra tabla pequeña puso solo 2 términos? A eso no lo entendí muy bien, cómo es esa simplificación. Muy bien. ¿Y cómo calculó las salidas? También no entendí mucho el procedimiento. ¿Qué te lo puedes Excelente. repetir? Si no? Bien. Digamos, tenemos 3 agrupaciones de compatibles. Lo que antes hacíamos era, quitábamos B y D y poníamos la A. Teníamos que quitar C y E y poner la A. O quitar C y D, solo A quedara si hacemos lo mismo que antes. ¿Se fija? En lugar de B y D pusiéramos A. En lugar de C y D pusiéramos A. En lugar de C y D pusiéramos A. Ahora no es ese el procedimiento. El procedimiento es, de estas agrupaciones, vamos a elegir aquellas que incluyan a todos los estados presentes. Vamos a ver aquí. Aquí. En las agrupaciones de compatibles que se elijan como estados presentes, deben estar todos los estados originales. A ver, solo me voy a salir un poco, voy a romper un poco el protocolo para explicarle a aquel. ¿Cuáles de estos agarraríamos? Este obligado porque aquí está la A. Ya tendría A, E, G y H. A, E, G y H. Este obligado porque solo ahí está la B. PSG, B, C y la G otra vez. La C ya está. La obligado porque solo aquí está la D. C, D y G otra vez. Este obligado porque solo aquí está la F. C, F y G. C, F y G. Ya los tomé todos, mira. En principio, este no es necesario tomarlo. En principio digo, porque la E ya está en el primero, la G está en todos y la C está en todos. Por eso digo, en principio, este no es necesario tomarlo. A ver, ¿entendiste? Sí, ingeniero, hoy sí. Bien. Y para calcular las salidas, ¿cómo lo Excelente. hizo? Calmémonos. Pero ese es un requisito, fíjate. El otro requisito es que las agrupaciones de estados siguientes tienen que estar en los grupos que vamos a elegir como estados presentes. AGH,
está en el primero. C de G está en el tercero. PG está en el segundo. AEG está en el primero. AEG. CG está en el tercero y en el segundo y en el cuarto. CEG no está en ni uno de los que hemos elegido. ¿Sí? Por lo tanto, es obligación que tomemos este también, por lo que dice aquí. Los grupos de estados siguientes deben estar incluidos en los estados presentes elegidos. Como CEG no está en ninguno de los que pasaron la primera prueba, tengo que tomar obligadamente este estado, aunque se repitan, porque el estado siguiente, el grupo siguiente, CEG, no está en ninguno de ellos. DG está en el tercero, AEG está en el primero, AG está en el primero y CEG otra vez está en el último. Entonces, obligadamente tengo que tomar 1, 2, 3, 4 y 5. Las 5 agrupaciones que he hecho. Bien, ahora está clarito cuáles tomar. Sí, sí, entiendo. Pero una duda en este. Vale. Si en donde está CDG, como en la salida para uno es CEG, si suponemos que hubiera tenido, digamos, AEG de salida, entonces no hubiéramos tomado CEG. Ah, correcto. Porque este lo tomamos porque aquí aparece como estado siguiente CEG y no está el CEG en ninguna de las agrupaciones. Que aquí hubiera sido FG, mira, por decir algo, ¿verdad? Que aquí hubiera sido FG y aquí CG, no era necesario tomar este, porque estos estados están incluidos en los otros. Y si en el ¿Listo? último, y si en el último siempre hubiera estado CEG, ahí sí, aunque Por no lo ley hay toma. que tomar este, porque la agrupación CEG no está en ninguna de las agrupaciones que hemos tomado. ¿Listo? Hoy Oh, sí, sí, ya. Quedó vamos con claro. la Gracias. salida. Bien, aquí mira. ¿Qué salida tiene A, B y D cuando X vale 0? Decime vos. A, B y D, ¿qué salida tienen originalmente cuando X vale 0? A, B y D. A tiene 0, B tiene 1 y D tiene Donker. A tiene Donker, Ajá. B tiene 1 y D tiene Donker. No le puedes poner Donker ni 0, ¿verdad? Porque el 1 te obliga. ¿De acuerdo? Sí, sí. Por eso pones B'1. ¿Qué salida tiene ABD cuando X vale 1? A tiene ABD Donker, cuando X vale 1. A tiene Donker, B tiene 0 y D tiene Donker. ¿Qué le vas a poner 0. de salida? 0. Ahora vamos a este. ACE cuando X vale 0. ACE cuando X vale 0. A tiene Donker, C tiene 0 y D tiene Donker. ACE y E tiene 0. ¿Qué le vas a Sí, poner de salida? 0. Bien. ¿Ya entendiste, va? Sí, sí. Y Digo, si en dado caso los dale. tres tienen Donker, le queda Donker a la Donker. Le salida. queda Donker, justo. Y puede darse el caso de en que, digamos, aquí solo son tres, ¿verdad? Que cada uno tenga un 1 o un 0 y el otro tenga un Donker. Se puede dar ¿No? ese caso. No, porque entonces no serían compatibles porque tienen salidas diferentes. Por ejemplo, B y C, mira. B y C son no compatibles, no pueden estar juntos en estos grupos.
porque tienen sí. salida diferente. Ya. Gracias. Bien, sigo. A ver. Otro. No sé si se quiere echar el diagrama de fusión y me dice qué le sale, por favor. A, B, C, D, E, F, G y H. ¿Puede practicar hacer el diagrama de fusión, porfa? ¿Tiene papel y lápiz? A ver, tiene 10 minutos para hacer eso. El diagrama de fusión de los compatibles. Presidente, preguntarle por esta baja en la expectativa de crecimiento del Fondo Monetario Internacional que salió a 0.9. Listo.
Veamos. A con E. A con E. A con G y A con H. A con G y A con H. A con G y A con H. C, B con C. B con C. B con G. B con C, B con G. C con D. C con D. C con E. C con E. C con F, C con G. C con F. C con G. Epa. ¿Y esta carrera? B con C. B con C y B con G. Ah, esta no va. C con D, C con E, C con F, C con G. C con G. D con G. D con G. D con G. E con G, E con H. E con E. E con H. E con E, E con H. E con G, E con H. F con G. F con G. Y F con H. F con H. Y no. F solo con G. F solo con G. E con G y con H. E con G y con H. F solo con G y G con H. A ver qué figuras salieron. Vamos a ver. A, E, G y H. A, E, G y H. ¿De acuerdo? ¿Aló? Lo tengo bueno para empezar. Sí, ingeniero, sí. Lo tengo bueno, chivo. ¿Qué figuras vemos? Empezamos por la A, vea. A,
E, G con H. Es una pirámide. A, E, G, H. Yo veo A, H y E. ¿Y con E? ¿Ves A, H y G? Hay otro No, A, estado. H y E, dije. A, H y E. Hay otro estado que esté unido a esos tres. A, H y a E. Ah, la G. Entonces puedes hacer una pirámide. A, E, G y H. A, E, G, H. A ver, con B. ¿Qué vemos con B? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué? Sería B, B, C, D. B, C, G. ¿Y la D ustedes no podemos hacer una pirámide ahí? B, C, G, D. B, C, D, G. No se puede. No se puede, ¿Por qué? porque BD involucra con BC y AC y no son compatibles. Porque B y D no están unidos para hacer un triangulito aquí y que G fuera común a todos. Por eso no se puede hacer la pirámide. Solo queda el triángulo BCG. B, C, G. BCG. BC, perdón, sí, BCG. Vamos con la C. ¿Qué veo con la C? La otra pirámide, el otro triángulo que usted decía. Otro C, triángulo. D, G. C, D, G. Muy bien. C, D, G. ¡Qué feo! No, hombre. Eso de estar... Epa. C, D, G. Está C, E, G. C, D y G. No. C, E, G. No, pero este que no he puesto C, D, G. C, D, G. C, E, G, decíamos también, va. C y C. C, E, G. C, E, G. ¿Cuál otra? C, E, G. F, G. C, F, G. CFG. Correcto. C, F, G. C, F, G. Ya no hay más con la C. Vamos No, ya con no. la D. Con la D, Ya ya lo está la hicimos. D. Ya lo hicimos. Con la E. A ver, E con F no hay. E con G y A ya lo hicimos. E, H, A ya lo hicimos también. ¿Sí? Entonces, vamos con la F. F, G, C. Ya lo hicimos también. F, G, C. Ya está. A ver, terminamos ya todos. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ay, mira, ya habíamos hecho el análisis. Ahora, ¿cuántos vamos a elegir? Entonces tenemos que elegirlos, por todo lo que dijimos, los 6, los 5.
A ver, preguntas. CFG, CG. Preguntas. Vamos a ver. Los no compatibles. Hagas el diagrama de fusión, por favor, de los no compatibles para que practique. Vamos. A con C, A con B, A con C, A con B, A con C, A con B, A con C, A con D, A con F. Eso significa que vea que A es compatible con H, G y E, que fue lo que hicimos en este pedacito, ¿eh? Aquí no está unido A con B, A con C, A con D, ni A con F, porque son no compatibles. Eso aparece en los no compatibles. ¿Ve? A con D, A con C, A con D y A con F. B con D, E, F y H. B, B, B con E, B con F y B con H. Epa. Vamos con la C. C solo con H. C solo con H. D con E, F y H. Con E, con F y con H. E solo con F. F solo con H. Y G con nadie. Ah, veamos. Mire, G es compatible con A, con B, con C, con D, con E y con F y con H. G es compatible con todos. Por eso, en los no compatibles, sale el solito. ¿Cuántas agrupaciones tenemos de no compatibles? ¿Qué vemos? Vamos con la A. A ver qué ven con la A. A con B con D. Dale, siga. ADF. A, B, D, F. Muy bien. A, B, D, A, B,
de ahí una línea entre A y C. ABD, ABD, F, ABD, F. AC, muy bien, perfecto. AC. ¿Qué más? ¿Qué más con A? Solo eso sería. Ya tomamos todas las líneas que tienen, que llegan a A, ¿verdad? Vamos con B. B, ya la tomamos con B. B con E. Con B con E no hemos tomado. A ver, cuéntenme. Hello. PDF. BDF. B, D, F. Ya está. B, D, F. Diga. BE. B, ¿qué? BEF. D, E, F. ¿Qué más? ¿Vale? BFH. B, E, F. Vamos a poner B, E, F. B, E, F. B, E. Fíjate que algo no me gusta, ¿o? Porque aquí, mira, hay una pirámide con B. ¿No ven una pirámide con B? Sí, ingeniero, sería Sí. En vez de BFH. F hay una pirámide. ¿Para que sí? B, B, E, F. B, D, E, F. B, D, E, F. B con E ya estuvo, porque ya no va a ningún lado. B, F, A ya estuvo. B, F, H. B, F, H. ¿Hay pirámide con B, F, H? Vamos con, apenas voy con la B. Vamos con la C. A ver, ¿qué pasa con C? Hola. Hola, ¿qué figura hay con la C? La C solo Sí. sería A con H. Ah, no, C con H, perdón. C con H, muy bien. La D. Ingeniero, ¿Sí? donde ha puesto BFH, no se podría hacer una pirámide junto con D. B, F, H. BDFH. Correcto, mira, de qué nítido. B, F, H, B con D, H con D y F con D. Entonces, B, D, F, H es una pirámide.
Excelente, hijo, gracias. P, T, F y H. P, D, F y H. C con H. D ya estuvo con E, con F y con H. D ya estuvo con E, con F y con H. E ya estuvo con F, que es lo que nos hace falta. F con... F, a ver, F con H ya estuvo también. F con H. Ah, vea qué interesante. La G, como es compatible con todas, la vamos a poner ella solita. También, si en los compatibles queda una letra que no es compatible con nadie, pues habrá que tomarla a ella solita. A ver, ¿qué decía la regla para la cantidad de estados a tomar? ¿Entre cuánto y cuánto tenían que estar? Entre la menor cantidad de estados en un grupo no compatible, que es 1 por la G, entonces vamos a tomar el número de estados mayor o igual que 1 y menor o igual que ¿cuántas agrupaciones de compatible hicimos? 1, 2, 3, 4, 5. Entre 1 y 5. Y ya vimos que por el tipo de estados, pues tomamos los 5 por las otras dos condiciones. Debe estar entre la mayor cantidad de estados de un grupo no compatible. Mayor, entonces no es el menor. ¿Cuál es la mayor cantidad de estados? 4, entre 4 y 5. Estos tienen 4. Entre 4 y 5. ¿De acuerdo? Bien. Los estados siguientes. A ver, ¿cómo sé que aquí va AGH? Ingeniero, Dale. ahí arriba dice entre 2 y 5. Sí, fíjate, pero al leer esto, ¿qué dice? El número de estados a elegir debe estar entre la mayor cantidad de estados de un grupo no compatible y la cantidad de agrupaciones compatibles. La mayor cantidad de estados. Vamos a ver. Este tema es algo espinoso en el libro. ¿Ya? Pero ni modo. 2 y 3. Porque tiene 2. El que más tiene es 2. Pero el que más tiene es 4 en su defecto. Entre 4 y 5. Sí, entre 4 y 5. Ese está malo. A ver. Me dejan revisar vamos a quedar con el mayor, pero luego vamos a revisar el libro a ver qué dice. No sé si alguien lo tiene por ahí el libro. Me cuentan. ¿Alguien tiene el libro por ahí? Bien, ya vamos a revisar eso. Cuando ustedes empiecen a trabajar el otro que está allí, voy a revisar yo en el libro. A ver. ¿Quién me dice por qué puse yo aquí
AGH. A ver. A ver, ¿por qué pusimos aquí AGH? Porque A y E son equivalentes. Porque A y E son equivalentes. Porque la salida en A y la salida en E para cuando valen 0 es la misma. Ah, bien. A ver, ¿a dónde va A? ¿Cuál es el siguiente de A cuando X vale 0? A, Ah, escribo la A. ¿Cuál es el siguiente de E cuando X vale 0? A, ya puse la A. ¿Cuál es el siguiente de G cuando X vale 0? G, pongo la G. ¿Cuál es el siguiente de H cuando X vale 0? H, pongo la H. ¿Cuál es el siguiente de A cuando X vale 1? C, ¿Cuál es el siguiente de E cuando X vale 1? C, C, ¿Cuál es el siguiente de G cuando X vale 1? G, G, G. ¿Cuál es el siguiente de H cuando X vale 1? D. D, D. Así es como se sacan los grupos de estados siguientes. ¿De acuerdo? ¿Está bien todos? Sí, sí. Ahora, ¿cómo elijo? Esto se va a llamar A', B', C', D' y E'. Este está bonito. AGH está en el primero que le pusimos A'. ¿Por qué le pusimos salida 1 cuando X vale 0? Porque ahí, porque en la salida siguiente para E, la salida tiene que ser obligatorio 1. Muy bien, perfecto. A Donker, E1, G Donker, H1. H Donker, por eso mandé el 1. ¿De acuerdo? Bien. Llama la atención el estado C'. A ver. ¿Cuál es el estado siguiente? No. La combinación CG, ¿en cuál está? ¿En A, B, C, D o E'? La combinación CG. En las tres está, ingeniero. ¿Cómo? Están en Está B', en B', en C', en D' y en E'. Vea que los pongo todos. ¿Ya? Pero a la hora de implementarlo, habrá que elegir uno de ellos. ¿Sí? Va a ser, el resultado puede ser diferente dependiendo cuál elijamos. Recuerde que a la hora de asignar estados lógicos, la A será siempre en gray reflejado. Entonces, la combinación B va a ser 001, la combinación C, el que sigue en gray, el D. Entonces, dependiendo cuál elijamos, así va a ser el resultado. Pues no hay ningún criterio para elegir. Se supone que tendremos algún software de simulación para hacerlo con todos y elegir el que salga más pequeño. Pero para fines educativos, didácticos, pues vamos a agarrar el que ustedes quieran, solo uno. No vamos a hacerlo para muchos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, está bien. Sí.
Vamos, trabaje este, por favor. Trabaje ese, por favor, mientras...
Perfecto, gracias, ingeniero. Estamos en la jugada.
Díganme los compatibles. ¿A con quién? Hola, hola. AD. A con D. Otro. ¿A con quién más? Solo A con D, nada más es compatible. B con D. Hola. B con D. B con D. B con D. A ver. A con B. A con B también. No vayan a estar tomando el pelo, pues. ¿Con quién más? Ingeniero, yo tengo una duda. Dale. Si, digamos, si A con B van a ser compatibles, si B con D son compatibles, Correcto. pero si B con D van a ser compatibles, si A con B son compatibles. Entonces, no los vas a poder borrar. Son compatibles entonces. Son compatibles, sí, sí. Sí. Ok. Y me salió también B con C. En mi caso, solo esas me salieron. Son compatibles. A con B, A con D, B con C y B con D. Ya nadie más es compatible. A mí igualmente así me salió, ingeniero. A ver, ya llevamos dos opiniones iguales. ¿Quién más? Igualmente. A mí también me salió igual. Ya llevamos cuatro. ¿Quién más? Y Quiere C con decir, E y C con F. espérame, dale. C con E y C con F. B con E y C con F. Sí. ¿Qué dicen los otros? C con E, dice aquel, ¿va? C con E. Sí, C con D. Y C con D no, mira, hijo, porque aquí tienen salida diferente. ¿Ve? A ver, otra vez. C con E, sí, C con D. Y C con D no, porque tienen salida diferente. Entonces, C con E, no. ¿De acuerdo? Hola, el chico que me dijo C con E. Sí, sí. Bien, de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué otro me dijiste? Para hacer el mismo análisis. No, esa no tiene agrupación. C con E ni C con F, ¿va? No. C con F sí D, E. Y D con E no, porque tienen salida 0 y 1. Ok.
Ok, entonces solo tenemos un triángulo. Ah, aquí esto está bonito, mira. ABD. A. BD. ABD. BC. Y hasta ahí, ¿o qué hace falta? Hay que incluir la E solita y la F solita. Es como que un unito en un mapa de Carnot no se puede agrupar con nadie. Entonces también así son F y E. No se agrupan con nadie. Ingeniero, Dale. disculpe, antes de proseguir, es que no me quedó claro lo mismo que consultó el compañero, porque a la hora de hacer A con B que eran compatibles, solo si D con B. Vamos a ver, Y tranquilo. A con B, si D con B. A con B, si D, BD. Y B con D, si A con B. si A con B. ¿Ok? Acordate que aquí el objetivo es tacharlo. Ok. B con D, si A con B. A con B, si B con D. Puedo pasar todo el día diciendo eso mismo. Jamás lo voy a poder borrar. ¿Sí? Por lo tanto, si no se pueden borrar, son compatibles. Decíamos que, ¿cuál era el ejemplo? Que C con E, por ejemplo. C con E, si C con D. C con E, si C con D. Pero C con D, no, porque tienen salida diferente. Por lo tanto, esto tampoco son compatibles. ¿Ves? Lo borré. Por lo tanto, son no compatibles. Pero estos dos, bien, podemos pasar todo el día cantando lo mismo y nunca los vamos a poder borrar. ¿Está de acuerdo? Sí, ingeniero, y sí, gracias. Hey, chivo. Entonces, los no Ingeniero, compatibles. Dale. tengo una duda. En el diagrama de fusión no me queda muy claro cómo queda B con C. B con C. Vamos a ver qué pasa B con C. No son compatibles. Si aquí tienen un salida 1 y aquí tiene salida 0. B con C no son compatibles. Tienen salida diferente. Les dije, no me van a estar tomando el pelo. Y me lo tomaron. B con C no son compatibles. Gracias, hijo. Otra cosita que han visto. Ingeniero, ¿por qué no son compatibles? Lo siento. Con C, entonces. ¿Quién es? B con C, ¿por qué no son compatibles? B con C. B con C. B con C. Porque tiene... Ah, no, hombre, estaba viendo A. B con C pueden ser compatibles. B con C pueden ser compatibles. Sí, vamos a ver. Sí, yo me equivoqué, vi otro. B con C pueden ser compatibles si B con D. Si B con D. Y B con D si A con B. Y B con D si A con B. Y A con B si BD. Ok, entonces ¿son o no compatibles? Sí son. Sí, Sí son son. compatibles. Ok. Yo al principio me equivoqué porque vi A con C. Aquí 1 y aquí un 0 jamás van a ser compatibles. Ok,
Ok, entonces B y C sí son compatibles. B y C. Otra cosita. Vamos a ver. Los no compatibles la puedo sacar de aquí, mira. A solo es compatible con B y D. Es decir que A con C, A con E y A con F son no compatibles. B solo es compatible con A y con C. Quiere decir que B con D, B con E y B con F son no compatibles. C solo es compatible con B. Será entonces no compatible con D, con E, con D, E y F. D con A y B, D con A y B, por lo tanto D con E no, D con F tampoco. E con todos, E con F y F con todos. A ver, ¿qué figura tenemos? ¿Qué figura tenemos en los no compatibles? Hola, Hay una pirámide. hay una pirámide. 1, 2, 3, A, C, E y Y F. F. Bien. A, C, E y F. A, C, E y F. ¿Qué más? ¿Qué más? B, C, E y F no se podría. B, D, E y F, otra pirámide, muy bien. B, D, E y F. Ajá. ¿Qué más? Porque puso B y D, ingeniero. Fíjate que casi no te entendí, hijo. De F. Con C, a ver. B ya estaba en todas las líneas que llegan a B. C. ¿Quién me falta con C? La C. A ver. La C que va para... La C
que va para D no le hemos tomado. C, D, E. C, D, E. Hay pirámide. C, D, E, hay pirámide. ¿La? La C, D, E es un triángulo. ¿Hay pirámide? No, no hay. No hay pirámide. Con A sería pirámide. ¿Hola? C, D, E. Yo estoy viendo una pirámide ahí con otra letra. Ah, sí, con F también. Ah, bueno. C, D, E, F. ¿Qué más? Ingeniero, Dígame. esa agrupación B, D, E y F creo que no se pondría porque está en lo de los compatibles. B con D. B, E, F. La agrupación B, D, E y F de los no compatibles. ¿Sí? ¿Vale? Aquí en la agrupación de los no compatibles unió B con D y está también en los compatibles. B con D. Oh, entonces, ¿cuál estará malo? ¿Vale? ¿Cuál estará malo? ¿El no compatible o el compatible? El no compatible. B Correcto. con D no tendría que unirse. B con D no tendría que unirse. Perfecto. Entonces, desaparece también la D de aquí y queda BEF, solo un triángulo. Listo. A ver, regálenme, ¿cuántos estados? ¿Cuáles son los límites? ¿Entre cuánto y cuánto? Aquí quedamos claritos que es el mayor número de estados en los no compatibles. ¿Cuál de estos tiene más? Sería de 3 a 4. No, el que tiene más. C, D, E Sería y F. A, C, E, F y Entre 4 C, y D, 4. F. Entre 4 y 4, ¿va? ¿Cuánto es entre 4 y 4? 4. Vamos a ver, vamos a ver. Mantener. Vamos a ver. Y aquí. Y aquí. Eso, que esto quiero. Me dicen por favor después los compatibles.
pude hacer nada. No pude hacer nada. A ver, hagamos. ¿Cuáles eran? ¿Quedaron compatibles? ¿Quién se acuerda? Que me digan, porfa. A, B. ABD. ABD. ¿Sí? Y B y C. BC. Y E y F solitos. E y F solito. X vale 0 y X vale 1. ¿Qué voy a poner aquí en ABD, el estado siguiente cuando X vale 0? Dígame. B. Solo B. B. Con salida, vamos a aprovechar. B con salida. 1. Salida 1. 1. Cuando X vale 1, AD con salida 0. A. ABD con salida 0. ABD con salida 0. Bien. ABD. Salida 0. Y aquí. E con salida 0. E con salida 0. Y aquí. B con D con salida 0. D con salida 0. Y aquí. Y aquí. Don't care en las ambas. Don't care en ambas. Son que las ambas. Y aquí. Y C con salida 1. C con salida 1. Y aquí. Don't care con salida 0. Muy bien. Vamos a tener aquí A'. B'. Epa, no, tranquilos. Esto después. Primero, ¿cuáles de estos vamos a agarrar? Este obligado porque la A y la D solo aquí están. Este obligado porque la C solo aquí está. Este obligado y este obligado. Vamos a tomar los 4. Este va a llamar A y adentro. B está en el primero y el segundo. AB está en el primero. PD está en el primero. E está ahí. C está en el segundo. E está ahí. Bien, AB, C. Dejémosle la E si quieren. Y F. Ok. ¿Qué pongo aquí si X vale 0? ¿Qué pongo aquí? A' más B', salida 1. A', coma. B' con salida 1. Correcto. A'. Porque está contenido tanto en A' como en B'. Correcto. B', coma, con salida 1. Y cuando X vale 1, A'. Solo A'. A', muy bien, con salida 0.
Y aquí, E con salida 0. aquí, E con salida. Y aquí, A' con salida 0. A' con salida 0. Y aquí, La Dunkers. la Dunker. Y aquí, B' con salida 1. B' con salida 1. Y aquí, Dunker con salida 0. A ver, ¿qué sigue después de esto? ¿Quién se acuerda qué sigue? Debería dibujar el diagrama de estado. Ok, ¿y después? ¿Oveja? ¿Simón? No, ahorita estoy casi terminando. Ya te marco cuando termine. Vaya, chaito, bebé. A ver, ¿qué sigue? Digamos que vamos a hacer el diagrama de estado, ok, y después para hacer ya el circuito. ¿Cómo se llama lo que acabamos de hacer? A ver, ¿qué hicimos? Tablas de estado siguiente. Simplificamos, ¿verdad? Lo que acabamos de hacer es simplificar. Ahora ya tenemos la tabla simplificada. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Dibujar el circuito. Asignar estados lógicos. ¿Cómo vamos a asignar los estados lógicos? Utilizando el gray reflejado. Esto será... Esto será 0, 0. 1, 1 y 1, 0. ¿Qué voy a poner aquí? ¿A o B? Bueno, no tenemos todavía criterio más que probar los dos, a ver con cuál nos sale más fácil, más corto el diseño, pero como no tenemos tiempo suficiente, voy a agarrar A y voy a poner aquí 0, 0 con salida 1. Voy a sacar ya aparte. Aquí voy a poner también A, 0, 0. Aquí voy a poner E, 1, 1. Aquí voy a poner A, 0, 0. Aquí voy a poner Dunker. Aquí voy a poner ¿qué? C. Y C está en B, 0, 1. Aquí voy a poner Dunker y aquí voy a poner E, que es 1, 1. Y ahora, estado presente, estado siguiente. ¿Qué sigue? A ver, ¿quién se acuerda que sigue? Lo vamos a hacer con flip-flop JK. Vamos. Se separan los estados siguientes y con las tablas de excitación se encuentran las entradas asíncronas. Muy bien.
si el estado presente Y chiquita es 0 y quiero Y chiquita, Y grande 0, ¿cuánto tiene que valer J y K? ¿Sí? Y hallo las tablas de J y K y luego hallo las ecuaciones de J y K y hago el circuito. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Si no tienen dudas, inquietudes y esas cosas, nos quedamos aquí. ¿De acuerdo? Recuerde, por favor, que el sábado a las 10 de la mañana tenemos el primer examen parcial.